Bien, buenos días a todos. Siendo las 9:15, vamos a dar comienzo con este webinar, como todos los jueves, a las 9:15 de la mañana. Y con nosotros tenemos la ingeniera Daniel Flores, donde vamos a ver tipos de relevadores y dónde aplicarlos. Adelante, ingeniera. Hola, Alan, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como ya mencionó Alan, mi nombre es Daniela Flores. Soy asesor técnico de Finder México en la región Occidente. Yo me encuentro aquí en Guadalajara. Y bien lo dice Alan, el día de hoy vamos a platicar un poquito de relevadores y dónde aplicarlos. Bueno, y primero quisiera comenzar hablando sobre qué es un relevador. ¿Va? Vamos a dar una definición que encontré por ahí en internet, que dice que un relevador es un dispositivo que actúa como interruptor accionado eléctricamente. Básicamente lo que nos dice es que el relevador es un dispositivo electromecánico, generalmente es electromecánico, que recibe una señal de control y que permite accionar ahí unos contactos, ¿no? Lo que permite es estar encendiendo o apagando eh, cierta carga. eh, Bien lo dice, funciona como un interruptor, ¿va? Ahora, yo mencionaba aquí que es un dispositivo electromecánico. Existen diferentes tipos de relevadores en la industria, ¿va? La mayoría son electromecánicos y están están construidos de diferente forma cada uno, ¿va? Y ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno. Entrando justamente al tema de tipos de relevadores, bueno, primero tenemos los electromecánicos que ya mencionaba, que son todos estos relevadores encapsulados que conocemos, o que son pequeñitos, porque algunos van incluso para tarjetas electrónicas, que básicamente están constituidos por una parte eléctrica y una parte mecánica, ¿va? Por eso se llaman electromecánicos. Y estos relevadores principalmente son utilizados en control de motores o en la parte de automatización industrial. Luego tenemos los relevadores de estado sólido. Estos relevadores de estado sólido carecen de partes mecánicas, están constituidos por una parte electrónica y principalmente son utilizados en aplicaciones donde se requieren altas frecuencias de conmutación o para donde se necesita controlar o conmutar grandes cargas de corriente también. Tenemos los relevadores polarizados o también conocidos como biestables. Estos relevadores básicamente lo que hacen es un funcionamiento latch-on-latch, es decir, internamente traen un imán. Ahorita vamos a ver más adelante bien cómo funciona un relevador electromecánico, pero básicamente lo que hace el relé electromecánico es que, les digo, recibe una señal y la bobina que trae internamente funciona como un imán, ¿va? Que es lo que hace que estén abriéndose o cerrándose los contactos. Bueno, en el caso de los biestables, internamente ya tienen un imán que permiten que el estado del contacto se mantenga cuando recibe un pulso. Estos relevadores, en lugar de mantener la señal de control continua hacia la bobina, lo que hacen es únicamente recibir un pulso y a través de este imán hace que se mantenga el contacto enclavado o que se clave y se mantenga también así abierto, ¿va? Entonces, estos son los relevadores biestables, ¿ok? Después tenemos también los relevadores temporizados, que, bueno, estos los tenemos en diferentes presentaciones, algunos para montaje en base, los tenemos para RIRDIN, de diferentes presentaciones, ¿va? Y luego tenemos el relevador térmico. Este tipo de relevador es utilizado sobre todo para protección de motores, sobre todo cuando se detectan sobrecorrientes o cortocircuitos, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros protegemos al motor en caso de algún sobrecalentamiento. Y bueno, adentrándome un poquito al tema de relevadores electromecánicos, el día de hoy ya vimos en general cuáles son los tipos de relevadores que existen en la industria, estos son los más comerciales. Hay mucho más, les comentaba, depende mucho la construcción de cada relevador, pero bueno, yo les mencioné ahorita los que son los más comerciales, ¿va? Entonces, el día de hoy voy a hablar de dos tipos de relevadores, en especialmente que manejamos en Finder, eh, y uno de estos van a ser los relevadores electromecánicos. Ahora, si recuerdan, hace un momento yo mencioné que un relevador electromecánico constaba de una bobina, que es una parte eléctrica, y de una parte mecánica, ¿ok? Entonces, el relevador electromecánico internamente tiene una bobina, una armadura
que es esta palanquita que vemos con el número 2, y los contactos, ¿ok? O los platinos, que los vemos con el número 3, ¿ok? Ahora, ¿cómo funcionan los relevadores electromecánicos? También ya les mencionaba. Lo que hace es que nosotros mandamos una señal de control a la bobina, ¿no? Este es nuestro circuito de control. Esta batería, esta pila que vemos aquí, simplemente nos representa lo que es la señal, pero esta pila pudiera ser una fuente de alimentación, puede ser la salida de un PLC, puede ser un sensor, no sé, algún otro equipo que realmente le esté mandando una señal eléctrica a nuestro relevador, ¿vale? Ahora, esta bobina, cuando nosotros hacemos pasar energía a través de esta bobina se va a volver un imán, ¿ok? Que a su vez se va a atraer la armadura, como lo vemos aquí en el diagramita, y mecánicamente es donde va a hacer que los contactos cambien de posición, haciendo que se cierren hacia el otro platino, y de esta manera se cierra este circuito de fuerza, que es donde ya vamos a tener conectada nuestra carga, ¿ok? En este caso puede ser un foco, puede ser una válvula, puede ser un motor, no sé, ¿no? Lo que ustedes conecten de ese lado, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos entender también que la señal de control es diferente a el voltaje o a la energía que vamos a tener conectada del lado del circuito de fuerza, ¿ok? No va a ser la misma energía que va a pasar por la bobina, la misma que va a prender nuestra carga, ¿ok? Son completamente distintas. En los relevadores, por ejemplo, en la parte de la alimentación de la bobina, los voltajes suelen ser muy variados, puede ir desde los 5 volts hasta los 400 en algunos modelos, entre alterna y directa, ¿va? Del lado de la carga, realmente o normalmente la carga puede ser conectada hasta 250 volts en corriente alterna, ¿ok? Entonces les digo, es muy diferente el voltaje de alimentación de la bobina con el voltaje que se va a trabajar en el contacto, donde vamos a conectar la carga. Y bueno, ahora, ¿cómo seleccionamos un relevador, no? En términos generales, ahorita voy a presentarles como son 4 o 5 características que normalmente se consideran al seleccionar un relevador, ¿va? Obviamente, también hay que tomar en cuenta otras características, como por ejemplo el grado de protección, en dónde va a estar instalado, ¿no? La aplicación para la que va dirigida. Pero eléctricamente hablando, vamos a requerir primero lo que es la tensión de alimentación de la bobina, ¿ok? La que ya veíamos con la pila. Esta está dada en volts y les digo, puede ser alterna, puede ser directa. Número y tipo de contactos. Ahorita vamos a ver que existen diferentes tipos de relevadores con diferentes salidas, ¿ok? Pueden tener desde 1 hasta 4 contactos, entre normalmente abiertos, normalmente cerrados o conmutados, ¿ok? Corriente nominal de los contactos. Ahí necesitamos saber qué corriente es la que está consumiendo nuestra carga que vamos a conectar al relevador para saber pues que el relevador sea el adecuado, ¿ok? Evitar que el relevador se vaya a dañar en caso de que sea mayor la corriente que va a consumir nuestro equipo, ¿ok? Entonces, esta va a ser la corriente nominal y está dada en amperes. El tipo de montaje también es importante porque depende mucho la aplicación para la que va el relevador. Por ejemplo, les digo, ahorita vamos a ver, hay relevadores para tarjetas electrónicas, hay relevadores para montaje en base, para que sean montados dentro de un tablero o de un gabinete de control, o también están los montajes en panel, que este montaje sobre todo va como atornillado, ¿ok? Ahora, el tipo de bobina, también ya les mencionaba que existen 2 tipos de alimentación para cada relevador, lo que es en corriente alterna o en corriente directa. Es importante determinar también esto, qué tipo de corriente va a estar, con cuál tipo de corriente vamos a alimentar nuestro relé, ¿vale? Porque si bien, por ejemplo, algunos modelos de relevadores biestables permiten que se pueda alimentar el relevador con diferentes tipos de corriente, la mayoría de los relevadores solo te permiten que sean alimentados con o corriente alterna o corriente directa. En caso de que los conectemos o los alimentemos con una corriente para la que no están diseñados, posiblemente pues el relevador no funcione correctamente, ¿ok? Lo que hemos nosotros visto es que en algunas ocasiones el relevador hace un zumbido, ¿ok? Entonces eso nos indica que no estamos alimentando a nuestro relé correctamente. Nada más hay que considerar eso. Si nuestro relevador, en el caso de Finder, si el relevador va a ser alimentado en corriente alterna, los relés vienen indicados en color naranja, como los vemos en la imagen. Si el relevador es alimentado en corriente directa, el relé va a estar en color azul,
¿va? Entonces, también de esta manera ustedes pueden identificar cuándo es uno, cuándo es otro. Número y tipo de contactos. Ahora, creo que todos estamos familiarizados con los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, ¿va? Pero por ahí yo he notado que todavía a algunos nos llega a confundir el término de contacto conmutado, ¿va? Que normalmente es el tipo de contacto que manejan muchos de los equipos de control, relevadores, temporizadores, por ahí algunos otros equipos, ¿no? Este tipo de contacto básicamente es la combinación de ambos, del normalmente abierto con el normalmente cerrado, como lo vemos de hecho aquí en el símbolo del contacto, ¿va? Este contacto, ¿cómo funciona? Y lo veíamos justo en el diagramita anterior, ¿no? Donde veíamos al relé funcionando. Físicamente corresponde a lo que son 3 platinos. Entonces, uno corresponde al normalmente cerrado, el de en medio es el común, y luego tenemos el normalmente abierto, ¿va? Que cuando el relevador reciba esa señal de control, entonces ahí es donde hace el cambio de posición y cierra hacia el otro lado, ¿ok? Entonces de esta manera tienen ustedes los dos, la combinación de ambos contactos, normalmente abierto con el normalmente cerrado, ¿va? Entonces espero que quede un poquito más claro cómo funciona este contacto. Y ahora físicamente, les mencionaba, o sea, son tres pines, 3 terminales por cada contacto conmutado. Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, cada relevador, todos los relevadores tienen 2 terminales que corresponden a su bobina, que es donde vamos a alimentar el relé. Y luego tenemos, en este caso, por ejemplo, este relevador es de 8 pines, que creo que todos conocemos más o menos este tipo de relé. Este relé va a tener 2 contactos conmutados. Vamos a ver que tiene 2 comunes, 2 normalmente cerrados y 2 normalmente abiertos, ¿ok? Entonces, de esta manera es que queda organizado o queda estructurado nuestro relevador con 2 contactos conmutados que están indicados de diferentes colores, más sus dos terminales de las bobinas. Entonces, de esta manera tenemos los 8 pines, ¿ok? Y así, por ejemplo, cuando nos hablan de relevadores de 14 pines, ¿ok? Ahí, por ejemplo, podemos sacar la cuenta. Un relevador de 14 pines tiene 4 contactos conmutados. Hacemos la cuenta, 4 por 3 por 3 pines que corresponden a cada contacto, son 12, más los 2 pines de la bobina, tenemos los 14 pines, ¿ok? Entonces, de esta manera, pues, ustedes pueden ir sabiendo, cuando les hablen de relevadores y les hablen que 8, 11, 14 pines, ustedes pueden sacar la cuenta de esta manera de cuántos contactos tiene el relevador, ¿ok? Ahora, en Finder, la gama de relevadores electromecánicos que tenemos es bastante amplia. Manejamos para circuito impreso, que son las que van para PCBs, para tarjetas electrónicas, y manejamos desde mini relevadores, pequeños relevadorcitos que exclusivamente son para montaje en tarjetas, o manejamos ya unos un poco más grandes, que incluso estos pueden ser utilizados en conjunto con un zócalo para que sean montados dentro de un gabinete, de un tablero de control. ¿Okay? Entonces, ¿cómo pueden identificar? Saber que es para circuito impreso por el tipo de pin que tienen. Si pueden ver, casi todos más bien todos los relevadores que tenemos en la imagen tienen los pines muy delgaditos, ¿va? Son pequeños pines que van a ser insertados en la tarjeta electrónica y pues de esa manera ya son soldados, ¿ok? Para el tema de gabinetes, el tema industrial, estos 2 modelos que señalo son los que más llegan a utilizar para los tableros, ¿va? La serie 34 normalmente va en conjunto con una base, con un zócalo que parece una clema, y la serie 40, bueno, esa sí es una base un poco más grande, ¿va? Ahora, ¿qué aplicaciones tienen los relevadores electromecánicos? Como lo mencioné al inicio de la presentación, realmente los relés electromecánicos tienen un sinfín de aplicaciones, pero principalmente pueden ser utilizados para tarjetas electrónicas o para formar, por ejemplo, las interfaces, lo que les digo, lo que es el conjunto del relevador con un zócalo, para que vayan montados dentro de un gabinete o en en alguna otra zona, ¿no? Que no sean una tarjeta electrónica. Ahora, dentro de los relés electromecánicos también tenemos los relés industriales. Estos son encapsulados, ya son un poco más grandes porque justamente manejan corrientes un poco mayores para cargas más grandes, ¿ok? Manejamos, en Finder, por ejemplo, manejamos desde los 7, 8 amperes hasta los 30 amperes, como es el de la serie 66, ¿ok? Este, por ejemplo, sí, o sea, maneja una carga pues un poco mayor, 30 amperes, sin embargo, sigue siendo un relevador con un tamaño bastante considerable, ayuda mucho a la reducción del consumo de espacio, ¿no? Dentro de nuestro tablero. También, por ejemplo, para sustituir un contactor, ¿no? Normalmente cuando hablamos de 30 amperes ya pensamos en un contactor que tiene una construcción un poquito diferente a la de un relevador,
pero básicamente este relé les puede funcionar también para ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, ese relé que les digo es este de aquí. Si pueden ver la diferencia de tamaño contra un guardamotor, pues es considerable, ¿va? Y bueno, los relevadores encapsulados, las aplicaciones para las que van dirigidas principalmente, igual que casi que en los otros relés que veíamos de circuito impreso, algunos también pueden manejarse para tarjetas electrónicas, pero enfocados principalmente para tableros de control, puede ser incluso en alumbrado, puede ser tableros de control de bombeo, ¿no? Como lo vemos en la imagen, es un tablerito de sistema de bombeo. En algunos tableros de distribución. La verdad es que les digo, un relevador electromecánico tiene un sinfín de aplicaciones. Ok, y bueno, ahora tenemos el otro tipo de relevador que les platicaba también al inicio de la presentación, que son los relevadores de estado sólido. Los relevadores de estado sólido, les mencionaba que sus aplicaciones principalmente van dirigidos a aplicaciones donde se requieren altas frecuencias de conmutación, donde necesitamos que la velocidad de respuesta del relevador sea bastante rápida, ¿no? Como lo vemos de hecho en el diagrama. Por ejemplo, con el uso de válvulas, ¿no? Normalmente requerimos que pues, el funcionamiento de las válvulas sea rápido, ¿no? No sé, en una llenadora, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos un relevador electromecánico, lo que puede llegar a pasar por esta velocidad de respuesta que nosotros requerimos es que el relevador se dañe, ¿ok? Posiblemente a lo mejor el relé ni siquiera alcance a abrir por la velocidad tan rápida que requerimos, no alcance ni siquiera a abrir sus contactos, ¿no? Haciendo que a lo mejor el contacto se quede pegado y pues que a la larga les digo esto dañe al relevador, ¿ok? Entonces, para ese tipo de aplicaciones tenemos los relés de estado sólido. Ahora, los relevadores de estado sólido internamente carecen, les decía yo, de componentes mecánicos, lo que hace que su vida útil virtualmente sea ilimitada, ¿ok? Porque no se va a generar un desgaste como en los electromecánicos. En los electromecánicos, por ejemplo, si ustedes consultan la ficha técnica, van a encontrar que tiene un número de ciclos, ¿no? Que son el número de activaciones que va a tener ese relevador hasta que concluya su vida útil. En los relevadores de estado sólido, al no tener esta parte mecánica, les digo, virtualmente su vida es ilimitada, ¿ok? No depende de un número de ciclos ni de ningún tipo de desgaste que pueda generarse, ¿ok? Sin embargo, para este tipo de relevadores sí hay ciertas cosas que se deben de considerar, como por ejemplo, y lo podemos ver aquí en la imagen, estos relevadores tienen o suelen estar polarizados. O sea, sí hay que tener ahí cuidado en la manera en que se conectan, ¿ok? Que sí sea la alimentación que nosotros, el voltaje que nosotros introduzcamos al relé, sea el adecuado. Obviamente el tema de la carga también, ¿no? No sobrepasar la carga, a pesar de que trabajan con grandes cargas, sí hay que considerar eso. El tema de la temperatura, igualmente. Estos relevadores, al ser electrónicos, por sí solos están generando cierto calor y si sumamos al calor que genera el resto de los equipos, ¿no? La potencia que disipan el resto de los equipos que están dentro del gabinete, pues la temperatura a la larga puede llegar a afectar el funcionamiento de nuestro relé, ¿ok? Sin embargo, son los únicos puntos que hay que considerar. Tiene muchas ventajas contra un relevador electromecánico, les decía, la vida útil, la velocidad de respuesta, son silenciosos, ¿no? Por ejemplo, un relevador de estado sólido contra un contactor, normalmente sabemos, ¿no? Cómo se escuchan los contactores al momento en que se energizan, cómo se enclava el contacto. En el relevador se escucha igual, a lo mejor es un poco más tenue el sonido, pero igual se escucha el enclavamiento. Pero los relevadores de estado sólido, pues les digo, al no tener una parte mecánica, no se escucha ese ruido, ¿no? Al momento de enclavarse. No sufre de rebotes, no se generan arcos eléctricos tampoco, entonces tiene muchas ventajas contra un relevador electromecánico. Y bueno, hablando de los diferentes tipos de relevadores de estado sólido, porque también hay dentro de los relés de estado sólido hay diferentes tipos, está tema de la construcción. Internamente, los relevadores que van a trabajar con cargas en corriente directa, como lo vemos aquí, tienen internamente un transistor, ¿ok? Que, bueno, les digo, esto es lo que va a permitir hacer esta conmutación, por así decirlo. Y, por ejemplo, si nuestra carga va a estar alimentada en corriente alterna, que es lo que vamos a conectar a nuestra salida del relé, en la salida de este relevador de estado sólido vamos a encontrar un triac, ¿ok?
Entonces, les digo, internamente tienen construcciones diferentes, es importante considerarlo, por eso es importante determinar con qué tipo de voltaje y corriente vamos a estar conectando nuestra carga, ¿ok? La carga va conectada de este lado, donde tenemos la terminal 11 y 14. Entonces, por ejemplo, una válvula en 24 volts, ¿no? De corriente directa, aquí la vamos a conectar de este lado. Entonces, vamos a considerar que es 24 de corriente directa, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a conectar un motor, lo vamos a conectar también en las terminales 11 y 14, pero en este caso el relevador tiene que ser el que va a trabajar en la salida corriente alterna, ¿ok? Para motores de corriente alterna. Entonces, hay que tener cuidado en esto al momento de que seleccionamos nuestro relé de estado sólido, qué tipo de carga vamos a trabajar. Ahora, internamente, así son los relevadores de estado sólido, ¿no? Les decía, no hay partes mecánicas, no va a sufrir un desgaste, todos son componentes semiconductores los que traen internamente. Entonces, pues esto, les digo, los hace relevadores con algunas ventajas, ¿no? Sobre los relés electromecánicos. Ahora, tipo de conexión. También el relé de estado sólido también se clasifica en dos tipos, dependiendo el tipo de conexión que va a tener. ¿A qué me refiero con la conexión? Bueno, hay algo que se llama cruce por cero, que lo que hace básicamente es que cuando la señal de nosotros mandemos nuestra señal de control al relé de estado sólido, el relé de estado sólido va a conmutar o a hacer que nuestra carga encienda o apague en los valores más cercanos o al cruce del cero justamente en la tensión de la carga. Aquí, por ejemplo, lo vemos en la gráfica, ¿ok? Nosotros mandamos la señal de control, ¿no? Mandamos nuestra señal y, por ejemplo, en la tensión de la carga aquí, que es alterna, sabemos que la corriente alterna se comporta, si lo vemos en un osciloscopio, se comporta como una señal senoidal. Entonces, bueno, tiene diferentes valores, la onda. Entonces, cuando nosotros mandemos la señal de control, la señal o la tensión de la carga debe de estar en un valor muy próximo al cero y en ese momento es cuando va a hacer esta conmutación, ¿ok? Ahora, este tipo de conexión se trabaja en ciertas aplicaciones. Una de ellas es en reducción de altos picos de corriente para grandes lámparas que consumen grandes corrientes, o sobre todo para controles de temperatura, ¿ok? Es donde más hemos visto como aplicado los relés de estado sólido, ¿ok? En controles de temperatura. Sin embargo, les digo, también en la parte de iluminación también se llegan a ocupar los relés de estado sólido. Por ejemplo, en algún tablero de alumbrado que hagan, algún arreglito, normalmente lo que suelen meter son contactores en el tema de alumbrado. Sin embargo, pueden considerar también los relés de estado sólido para esa aplicación. Y como les mencionaba, tienen la grande ventaja de que como son silenciosos, pues van a evitarse ese ruido que generan los contactores al enclavarse. ¿Okay? Y bueno, ahora el otro tipo de conexión que se trabaja también es la conexión aleatoria. Este tipo de relé de estado sólido, pues como su nombre lo dice, al momento de que nosotros mandemos una señal de control al relé, el relé va a conmutar en cualquier parte de la señal de carga, ¿ok? De nuestra onda senoidal que tengamos en nuestra salida, en cualquiera de los valores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta conexión, perdón, se utiliza principalmente en aplicaciones para control de motores o para control de bobinas o cargas inductivas, ¿va? Por ejemplo, les digo, en CCMs pudiera funcionar. Y ahora, otra cosa importante, ¿cómo se seleccionan los relevadores de estado sólido? Es muy parecido la forma de seleccionar un relé de estado sólido con el relevador electromecánico, ¿ok? Hay que determinar la tensión de entrada, ya les mencionaba, puede ser que hay que considerar que es polarizado. Algunos relevadores de estado sólido se pueden alimentar en corriente alterna, otros en corriente directa, entonces nada más hay que determinar esto. Corriente nominal de los contactos, obviamente, ¿no? Les digo, estos tipos de relevadores están enfocados a grandes cargas, entonces hay relevadores que manejamos hasta 50 amperes. Ahorita vamos a ver la gama. El tipo de montaje también. Hay montajes que son directo en relín, hay montajes que tenemos para circuito impreso, para tarjetas electrónicas, y hay montajes que son en panel, que van atornillados, ¿ok? Entonces hay que determinar también qué tipo de relé necesitamos. El tipo de carga y aplicación, porque como vimos, sí depende mucho la aplicación a la que va dirigido el tipo de relé que vamos a seleccionar, ¿ok? No es lo mismo
un relevador para trabajar con un motor que un relevador que vaya a trabajar para una lámpara, ¿ok? Son diferentes tipos de cargas, entonces hay que tener cuidado también con eso. Y otro punto que no viene ahí, pero también es importante, es la tensión de salida, ¿ok? Recuerden que estos relevadores tienen tensión de entrada y se trabaja una tensión de salida, que es la que va a estar conectada a nuestra carga, ¿ok? Entonces puede ser alterno, puede ser directa también. Y bueno, hablando de la gama de relevadores de estado sólido que tenemos en Finder, manejamos, les mencionaba que para circuitos impresos, manejamos de la serie 34, estos relevadores, por ahí a lo mejor ya algunos los han trabajado, les digo, van en una base tipo clema, y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les mencionaba de las entradas y las salidas. Por ejemplo, la entrada para estos relevadores todos son en directa, ¿ok? De 5 hasta los 60 volts en corriente directa. Sin embargo, la salida, aunque físicamente los vemos igual, la salida es diferente. Por ejemplo, este va a ser para cargas de 24 volts y puede soportar 6 amperes. Este, por ejemplo, es para cargas en alterna y sin embargo nada más soporta 2 amperes, ¿ok? Entonces, les digo, físicamente es igual, tienen cuatro pines, o sea, una entrada, una salida, pero internamente la construcción de cada uno va a ser distinta, porque van enfocados a diferentes aplicaciones. Este, por ejemplo, de acá, bueno, maneja 48 volts de directa en la salida y soporta 100 miliamperes. Es para cargas muy pequeñas, básicamente señales, ¿no? Muy pequeñas. Y, por ejemplo, ya montados, estos son los relevadores de la serie 34, y ya montados en sus bases de tipo clema, forman lo que le llamamos interfaces, que pertenecen a la serie 38, serie 39, ¿no? Y bueno, también tenemos los relevadores de estado sólido de la serie 77. Estos relevadores en su mayoría van montados en riel DIN y también tienen diferentes características, al igual que en las anteriores. Por ejemplo, aquí vemos 3 modelos que básicamente se ven iguales, pero internamente su construcción va a ser distinta porque tienen diferentes características, salidas en alterna, salidas en directa, salida en directa, pero en 125 volts. ¿Ok? Tenemos estos otros, que estos en su caso ya incluyen su disipador de calor. El disipador es la parte más oscura que vemos de la imagen. Les mencionaba que la temperatura juega un papel importante en este tipo de relevadores. Entonces, en este caso, el disipador, pues como su nombre lo dice, lo que va a ayudar es a disipar el calor que pueda estar generando el relevador para que el relevador esté funcionando correctamente, ¿va? Estos, por ejemplo, ya se manejan de 15 y 30 amperes. Y luego tenemos como los más comerciales, yo creo que es con el que todos estamos un poco más familiarizados, estos relevadorcitos que parecen como cajitas. Aquí en Finder los manejamos de 25, de 40 y 50 amperes, ¿ok? Y las entradas pueden ser alterna o directa, de 24 o de 110 a 230 volts. Y las salidas también pueden ser de 230 volts de alterna o hasta 600 volts en algunos modelos también de corriente alterna. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja porque no muchas marcas manejan relevadores de estados sólidos que en su salida permitan conexiones hasta 600 volts. ¿Ok? En algunas cargas, por ejemplo, tenemos voltajes donde se requiere eso, ¿no? Entonces, es una de las ventajas que tenemos con Finder, les digo, en algunos modelos hasta 600 volts soportamos en la salida. Y bueno, retomando el tema de la temperatura, les mencionaba, por ahí hay algunos modelos que incluyen un disipador de calor. ¿Por qué es importante considerar un disipador de calor para nuestros relevadores de estado sólido? Porque obviamente el relevador está diseñado bajo condiciones de temperatura y la corriente que funcionen, les digo, a determinada temperatura. ¿Qué pasa si, por ejemplo, incrementa la temperatura? Puede ser que nuestra corriente para la que está diseñado el relevador, pues no conmuta la corriente para la que está diseñado, mejor dicho. Por ejemplo, un relevador aquí de 50 amperes, si nosotros incrementa demasiado la temperatura, posiblemente no podamos conmutar esos 50 amperes, ¿no? Sino que soportemos menos, entre 10, 15 amperes posiblemente. Entonces, es importante tener cuidado nada más con este tema. En Finda también manejamos algunos modelos de disipadores de calor para los relés de estado sólido, sobre todo para los modelos, de regresarme para estos dos modelos, ¿ok? El de 25. Les digo, sí es importante que los consideren. Algunos ya lo incluyen en el disipador. Los relés de estado sólido más pequeños, como no manejan corrientes tan altas, digamos que el calor que van a estar generando tampoco es tan grande, tan considerable como para tener que utilizar un disipador de calor. Pero en este caso, bueno, pues como ya manejamos corrientes más grandes, sí es importante tomarlo en cuenta.
Y bueno, ya conociendo todas estas características de nuestro relé de estado sólido, bueno, ahora sí podemos seleccionar un relé de estado sólido adecuado para nuestra aplicación, ¿va? Para que no tengamos problemas. Por ejemplo, si ustedes por ahí en su proceso notan que sus relés electromecánicos constantemente se están dañando, posiblemente sea porque no están diseñados para su aplicación. A lo mejor habría que considerar un relé de estado sólido, ¿va? Entonces, espero que pues toda esta información que el día de hoy les compartí les funcione para mejorar sus procesos, sus aplicaciones, y que haya quedado un poquito más claro cómo funciona cada relevador. Les digo, al principio les mencioné 5 tipos de relés. Básicamente en Finder manejamos 4 de ellos: los electromecánicos, estado sólido, los biestables o polarizados, y los temporizados, ¿no? Ya por ahí en algún otro webinar platicaremos de los temporizados y de los biestables, ¿va? Entonces, pues de mi parte sería todo. Y les voy a presentar también el video donde los invitamos a participar en el siguiente webinar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Cielo Estrada. Soy responsable de la marca Auer Signal dentro de Premecom. Quiero invitarlos este 21 de septiembre, donde celebraremos una plática de equipos de señalización de la marca Auer en conjunto con Acotron, donde hablaremos de las virtudes y bondades que ofrecen los equipos de señalización. Los esperamos. Igual los invito a que nos sigan en redes sociales de Finder y también en las redes sociales de Acotron. Bien, pues muchas gracias, Daniela, por tu webinar. Y quiero agradecerles a todos por su asistencia y nos vemos el siguiente jueves, 9:15 de la mañana. Muchas gracias, por ahí les compartimos la información. Hasta luego. Muchas gracias, buen día.